Buenas tardes, el Señor les bendiga. Yo hubiera seguido alabando a Dios, ¿no es cierto? Cuando alabamos al Señor, la alabanza es para Él, pero Él nos da en medio de la alabanza. Así que es hermoso poder alabar al Señor juntos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos, los valientes. Aguantamos el frío, ¿no? Así que vamos a continuar con lo que ya hemos estado hablando esta semana. Estas semanas ya estamos por finalizar casi, ya nos queda una última clase y estamos terminando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de el arrepentimiento, ¿se acuerdan? El arrepentimiento es la forma de pensar, ¿no? Y veíamos que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es algo que el Señor nos da a nosotros para transformación de vida, para cambio de vida. Y veíamos que el arrepentimiento a nosotros nos da la libertad de poder transformar nuestras vidas, pero no solamente eso, sino que es un constante. El arrepentimiento en nosotros es un constante, ¿no? Es reconocer nuestras necesidades delante de Dios, es reconocer, me perdí un ratito, a ver, sí, es reconocer nuestras necesidades, entonces, de corregir con mansedumbre, ¿se acuerdan? Sí, de corregir para que, dice el Señor, para que se les conceda el arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios, la luz de Dios a nuestras vidas, nos da la oportunidad de tomar una decisión de vida. No es obligación alabar a Dios, no es obligación servir a Dios, no es obligación tener el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, es una decisión de vida, porque yo reconozco mi necesidad delante de Dios. Entonces, para nosotros es un privilegio servir al Señor, es un privilegio alabar a Dios, es un privilegio caminar con Cristo, porque es una oportunidad de cambio y transformación de vida, ¿sí? Y el arrepentimiento lo que hace es cambiar nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Por eso el arrepentimiento es un constante en nosotros, hasta que logramos victoria. A veces nosotros decimos, no, es que ya he orado mucho tiempo por esta área en mi vida y no pasa nada, ¿no? Nosotros tenemos que insistir, el arrepentimiento es cambio de actitud. Hermanos, los hábitos no los cambiamos de la noche a la mañana. Los hábitos se cambian en un insistir, en un constante. Entonces a veces nosotros oramos y ya queremos el cambio, ¿no? O queremos que me oren y recibo el toque de Dios, amén, gloria a Dios, y parece que ya cambié. Y nos damos cuenta que al otro día nos vuelve a saltar los viejos hábitos y ahí nos desanimamos y nos frustramos. Precisamente el arrepentimiento es cambio de actitud, es un constante cambiar, no alimentar la carne, aunque me sale, pero voy y me arrepiento y camino diferente. Eso es un constante en nuestras vidas. Entonces, no es que yo me tengo que resignar a como yo soy. Nosotros tenemos que insistir en el cambio, en la transformación de vida. El proceso de nuestras vidas, hermanos, la vida con Cristo se trata de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Y nosotros vamos un día a llegar a la presencia de Dios y cuando el Señor nos reciba va a decir, wow, ¿cómo te pareces a mí? ¿No? O me encuentro con alguno de ustedes y vamos a decir, wow, ¿cómo nos parecemos a Jesús? Porque esa es la meta, hermanos. Que Cristo sea mayor en nuestras vidas. Nuestra meta de servir al Señor, nuestra meta de caminar con el Señor no es para ser felices. Eso sería muy egoísta. Nuestra meta de caminar con el Señor es para ser transformados a su imagen y semejanza. De eso se trata, por eso recibimos palabra de Dios, por eso recibimos ministraciones, por eso estamos recibiendo de Dios cada día. Si no, sería una religión nada más. Sería una religión meramente de escuchar un buen mensaje, tener unas buenas canciones y listo. Pero no hay transformación de vida. La meta de nuestras vidas, hermanos, como hijos de Dios, es transformación de vida.
Porque el mundo, ayer hablábamos un poquito en el evangelismo, para los que estuvieron, ¿no es cierto? Hablábamos ayer de que el mundo lo que necesita ver a Cristo. Y lo tiene que ver en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida, en nuestras conversaciones. Y esa es la meta de nuestras vidas. Por eso Pablo dice, Cristo esperanza de gloria, Cristo en mí, Cristo en mí. Y lo que nosotros tenemos que aprender a ver a Cristo en nosotros. Yo tengo que entender que es Cristo en mi vida, que es Cristo quien habita en nosotros. Por lo tanto, como dice Pablo, yo tengo que menguar menos de Angélica y más de Cristo. Pero como somos a veces muy egocéntricos, siempre yo, y cada vez y menos Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros vamos al revés de lo que va el mundo. No se trata de yo, se trata de Jesús. Entonces, Jesús tiene que ser visible en nuestras vidas. ¿Nos falta? Claro. Pero para eso está el arrepentimiento, el cambio de vida, cambio de comportamiento, cambio de actitud. Reconozco que en esta área me falta, reconozco que en esta área me cuesta, reconozco que todavía no puedo, pero Señor, dame la gracia, pon en mí el querer como el hacer y cambio el comportamiento una y otra vez, hasta que logro victoria en la área de mi vida. Entonces el arrepentimiento, hermano, es clave para transformación de vida. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación de vida. Nadie cambia. Arrepentimiento no es lo mismo que culpa. Al principio hablábamos de la culpa. La culpa es el cargo de conciencia, ¿no? Entonces, mi conciencia me acusa porque conozco verdad. Entonces, cuando yo cometo un error, mi conciencia a mí me acusa de que estuvo mal lo que yo hice. No me deja tranquila la conciencia. Se me quita el sueño, se me va el hambre, ¿no? Nos sentimos culpables. Hasta que yo voy y le digo, hermano o pastor, mire, yo fallé en esto y no lo quería confesar porque me siento mal y perdón, listo, se me fue la culpa. Y ando bien un poquito de tiempo, pero después vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento, solamente saqué la culpa. Arrepentimiento es cambio de vida. Reconozco que lo que hice estuvo mal, pero no lo quiero volver a hacer. Eso es arrepentimiento. Entonces a veces caminamos más en culpa que en arrepentimiento en algunas áreas de nuestras vidas. Solamente calmo la conciencia, ¿no? Pero no hay cambio de vida. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿En qué área de mi vida yo todavía necesito arrepentimiento? Necesito un arrepentimiento en mi carne. ¿Qué áreas de mi carne todavía me atan, no me dejan en libertad? ¿Qué áreas de mi carne todavía se despiertan deseos, pasiones, que son parte de nuestra naturaleza, pero el arrepentimiento me lleva a corregir y a caminar en una rectitud de vida, ¿sí? Entonces yo necesito arrepentirme. El arrepentimiento es en todos los aspectos de mi vida, ¿ya? En cada área, en cada aspecto de mi vida, yo necesito el arrepentimiento. Si luchamos en pensamientos, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de pensamientos con los que nosotros luchamos? Pensamientos, no sé, a veces son obsesivos esos pensamientos, ¿no? Pensamientos, imágenes que nos vienen de repente, o que nos someten a temor, a ansiedad, que nos someten a culpa, pensamientos que nos roban, ¿no? Yo necesito el arrepentimiento para la transformación. No quiero esto en mi vida, no lo quiero, ¿no? Es un querer como un hacer. No lo quiero, Señor, esto en mi vida. Entonces el arrepentimiento es clave para nuestras vidas. ¿Amén? Ahora vamos a hablar acerca de la mente renovada. ¿Sí? La mente renovada. La mente renovada. El versículo clave que ya conocemos, Romanos 12:2, ¿sí? La mente renovada. Entonces, dice Romanos 12:2,
dice, no se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que es la voluntad de Dios? Es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Bonito, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué no lo quiero hacer? Porque nosotros luchamos porque no queremos hacer muchas veces la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay áreas de mi vida que yo no las renové. Hay áreas en mi mente, en mi corazón, que yo todavía no he sido renovada. Entonces tengo una lucha muchas veces interna en que se opone a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces no entiendo los propósitos de Dios, no sé por qué Dios me dice que haga tal cosa, no sé por qué Dios me está pidiendo. A veces pensamos que Dios nos está pidiendo demasiado, ¿no? Hermanos, Dios nunca nos pide nada. Todo lo que nosotros lo hacemos en una rendición porque reconocemos quién Él es. Entonces Dios a nosotros no nos pide nada, no nos pide que cambiemos. No nos anda rogando que cambiemos. No nos pide que le amemos. Nosotros le amamos porque Él merece ser amado, ¿no? Cambiamos porque le amamos a Él. Por eso cambiamos. Por eso dejamos el pecado. Hermano, dejar el pecado, dejar las malas conductas, buscar esa transformación de vida, no es porque nos vamos a ir al infierno solamente, sino porque yo amo a Dios y como amo a Dios quiero hacer lo mejor para Él. Quiero que Él se sienta agrado, quiero que Él se agrade de mi vida, que yo complazca su corazón, pero por amor. ¿Usted ama a alguien? ¿Sí? ¿Aman a alguien? Sí, todos amamos a alguien, ¿no es cierto? Sí, algunos poquitos, algunos muchos, pero amamos, ¿no? Amamos. Ahora esa persona que tú amas, piensa en esa persona que amas mucho, ¿no? Tú te sientes obligada a bendecirle, a expresarle tu amor, tu cariño, tus mimos. ¿Te sientes obligado a pasar tiempo con esa persona? Nace naturalmente porque hay amor. Y es lo mismo con Dios, hermanos. No es una obligación servir a Dios, no es una obligación adorar a Dios, no es una obligación buscar su santidad. Recién cantábamos esta alabanza de la santidad de Dios. Nosotros buscamos santidad porque amamos a Él. Porque sabemos que si Él es santo, lo que más agrada el corazón de Dios es nuestra santidad. No nuestra perfección, nuestra santidad. Entonces yo anhelo esa santidad porque quiero alegrar su corazón. Entonces la relación con Dios, hermanos, hacer su voluntad no es una obligación, no es como un sacrificio. A veces hay muchos cristianos que viven su vida con Cristo como un sacrificio. Y que tengo que hacer algo porque si no me voy al infierno, y tengo que hacer algo porque si no Dios me va a castigar, y no me queda otra. Y viven su vida, su fe, como una carga. Es porque no hemos entendido el amor de Dios. Es porque no hemos entendido cuánto Él nos ama y cómo nosotros podemos responder a ese amor. Toda nuestra vida, nuestro caminar con el Señor es una respuesta de amor. Porque le amamos. Y le amamos porque Él nos amó primero. Y tenemos que descubrir ese amor, hermanos. Tenemos que entender. Entonces, cuando dice que la voluntad de Dios es buena, entonces yo entiendo que si Él me ama, ¿Dios te ama? ¿Estás segura de su amor? Entonces, ¿por qué no hacer su voluntad, aunque la entienda o no la entienda? Porque su voluntad es buena. Aunque para mis criterios, mis pensamientos, mis creencias, no estoy de acuerdo, pero Señor, tú me amas. Si Dios me ama, hermanos, Dios me va a dar y va a hacer lo mejor para mi vida, aunque yo no lo entienda, aunque no entre en mi mente, aunque no entre en mis sistemas de valores, aunque no entre en mi justicia propia. Dios me ama, por lo tanto su voluntad es buena. El hecho que yo no la entienda no quiere decir que Dios se está equivocando
¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios se equivoca? Que Dios no me entiende. Porque nuestra mente tratamos de entender las cosas de Dios con la mente natural. Y para la mente natural, las cosas de Dios, ¿qué son? Dice Corintios, locura. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locuras. Entonces, por eso la importancia, hermanos, de que nuestra mente sea renovada, para que yo pueda entender el amor de Dios, pueda entender su voluntad, que es buena. La voluntad de Dios es buena, aunque no entiendo todos los propósitos, pero yo sé que Dios es bueno con mi vida. Y lo que haga, aunque me cueste, aunque llore, aunque patalee y no entienda nada, yo sé, Señor, que tú eres bueno. Entonces mi mente, mis argumentos, mis criterios se tienen que caer. Y ese es el proceso, hermano, que nos lleva gran parte de nuestra vida. Es un constante caminar en esta transformación de vida. No hay un cambio de la noche a la mañana. Y es un constante, es un crecimiento, como decía nuestro hermano al comienzo, es vianda, ya no es leche. Ya tenemos que comer una comida sólida, ¿no? Algo que me haga fuerte, algo que me haga enfrentar la vida y entender la vida. Entonces, entendemos, hermanos, que la voluntad de Dios es buena. Es agradable, en su propósito es agradable, a mi carne no le es agradable. Nuestra carne, hermanos, lucha siempre. Nuestra carne no se somete a Dios y tampoco puede. Siempre va a haber una lucha en nuestra carne, pero nosotros no estamos llamados o no estamos para complacer ya nuestra carne porque tenemos que entender que ya morimos a nuestra carne, a nuestros derechos, a nuestra voluntad. Nosotros hemos muerto a todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La voluntad de Dios es agradable, pero a mi carne no le gusta. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es que yo lo alabe. Ahora, mi carne no todo el tiempo tiene las ganas de alabar a Dios. ¿Sí o no? A veces como que nos enojamos porque no tengo ganas, ¿no? Y nos enojamos y decimos, ay, este no para más y repite la misma alabanza una y otra vez, ¿no? ¿Y cuándo irá a terminar? Porque a mi carne no le gusta. A mi carne no le gusta orar. Y cuando vamos a orar, buscamos excusas, ¿no? Damos la vuelta y ya oré mucho tiempo. Como alguien me decía una vez, y para todo hay que orar. Enojada, ¿no? Me decía, ¿y para todo hay que orar? Sí, porque nosotros dependemos de Dios. Hay una dependencia de Dios. Tenemos que caminar en comunión con Dios. Obviamente que no voy a orar para limpiar la casa, es un deber, ¿no? Pero para tomar decisiones en la vida, yo necesito preguntar a Dios. A mi carne no le gusta, mis criterios dicen, yo siempre hice las cosas a mi manera, y yo nací así, y a mí me criaron así, y punto, y no va a ser de otra manera. Eso dice mi carne, eso dice mis viejos patrones de conducta, eso dice mis viejos hábitos, eso dice el enemigo, eso dice el pasado. Entonces, hermanos, yo tengo que entender que aunque a mi carne, yo tengo que entender que tengo una naturaleza, una carne que se opone a Dios. Y esa carne necesita ir ¿a dónde? A la cruz. Pero no puede ir a la cruz antes si no hay un arrepentimiento. Reconozco, Señor, que no quiero, que no me gusta, que no entiendo, pero sé que eres bueno, entonces lo voy a hacer. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, esas son nuestras realidades de vida. Nosotros no siempre estamos felices y contentos de ir a la cruz. ¿A quién le gusta morirse? A nadie. A nosotros no nos gusta morirnos, ¿no es cierto? No nos gusta. Pero es necesario para que haya una transformación de vida. Entonces, es buena, agradable y perfecta. Los propósitos de Dios con nuestras vidas son perfectos, aunque yo no los entienda, hermanos, o aunque yo no lo vea. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
es perfecta. Aunque yo hoy no vea los resultados o no estoy segura de mañana, no sé qué va a pasar, pero Señor, tú me diste una palabra, tú dijiste esto, entonces tu voluntad es perfecta. Y yo voy a caminar en fe y voy a caminar en esa palabra que tú me diste, aunque hoy yo no lo vea. Pero la certeza de lo que se espera, yo espero que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Que sus promesas, que la palabra que Él declaró a tu vida, porque Dios nos declara palabra a cada uno, ¿no es cierto? Dios nos declara palabra a cada uno. Esa palabra, hermano, que Dios te habla a ti, que Dios te da a ti, el Señor la va a cumplir en tu vida. El Señor lo va a cumplir en tu vida. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en Buenos Aires, me enfermé del hombro, del manguito rotador, y los médicos no sabían al principio qué lo que era. Me hicieron un montón de estudios y no se veía nada. Pero en una tomografía el doctor me dice, mira, hay una infección en el hueso, dice, parece que es cáncer, pero no te asustes, puede ser que no. Pero ya lo dijo. Entonces cuando me dijo, parece que es cáncer, yo automáticamente dije, me voy a morir. Y me acuerdo que salí del hospital llorando, me subí al taxi y yo le dije, Señor, yo no me quiero morir. Y comencé a pensar en todo lo que yo quería hacer y mi familia. Y yo decía, Señor, yo no me quiero morir. Estaba angustiada. Y en ese momento el Señor viene con su voz y me dice, yo todavía no cumplí la palabra en tu vida. El día que yo cumpla la palabra, ese día te vas conmigo. Y fue suficiente. Y se fue el temor a la muerte y listo, y chao. Porque todavía hay palabras que Dios tiene que cumplir en mi vida. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. A mi mente, a mis criterios, no entra. No puedo entender que la voluntad de Dios sea perfecta. Porque a mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, mis experiencias, mi pasado, mi carne, lo que el enemigo hizo en mi vida y todo, pero el Espíritu Santo está haciendo una redención cada vez en nuestras vidas. Cada vez el Espíritu Santo está trayendo mayor libertad a nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que buscar, que cada vez haya una mayor libertad en nuestras vidas, que cada vez seamos más libres de viejos comportamientos, de viejos hábitos, de la vieja manera de pensar, de la vieja manera de sentir, de la vieja manera de actuar. Nosotros buscamos, hermanos, cada vez más la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Para esto es necesario que la mente sea renovada. La voluntad de Dios es perfecta, aunque yo no la entienda, pero es perfecta. Claro, uno dice, y cuando vea yo voy a creer. Nosotros, hermanos, no caminamos por vista, por fe. Y cuando habla por vista, la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, no caminamos por estados emocionales. A eso se refiere vista, a estados emocionales, por circunstancia, por lo que hoy veo. Nosotros caminamos por la palabra de Dios, por lo que Dios dijo, por lo que Dios declaró. Y esa es mi fe, y espero en esa palabra. Aunque la higuera no florezca y las vides no den su fruto, yo con todo que me gozaré. ¿Por qué? Claro, es una alabanza bonita, yo me acuerdo que cantábamos esa alabanza antiguamente, ¿no? Aunque la higuera no florezca y la vid no den su fruto, Señor, yo con todo me gozaré, me alegraré. La voluntad de Dios es perfecta y para entenderla la mente tiene que ser renovada. Efesios 4, 22, 24. Ahí está. Dice también, conocido, ¿no? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es un mandamiento. Y esto es algo que yo tengo que buscar y hacer en mi vida. No es algo que Dios va a hacer por mí.
Hay muchas partes en la Biblia donde dice Dios que Él va a hacer las cosas, ¿no? Pero acá es un trabajo que me toca a mí. Es un ejercicio que yo tengo que aprender a caminar a lo largo de mi vida. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado. Hermanos, tenemos hábitos todavía de la vieja naturaleza. Todavía tenemos hábitos de la vieja naturaleza. Son como rastrojos de la vieja naturaleza. Estamos en Cristo, hemos sido redimidos en Cristo, hemos cambiado muchas áreas de nuestra vida y gloria a Dios. Hemos ido siendo transformados, ¿cierto? Ya no somos los mismos de antes y vamos cambiando. Pero hermanos, todavía hay cosas de mi vieja naturaleza. Manera de pensar, manera de sentir, hábitos que responden a la vieja naturaleza. Dice que estamos viciados. Es un hábito, un vicio es un hábito, es una costumbre, algo a lo que yo estoy atada, ¿sí? Es algo a lo que nosotros estamos atados, que no puedo salir de ese viejo hábito, del mal hábito. Dice, despojaos del viejo hombre. Entonces yo necesito despojarme de todo aquello viejo que va opuesto al carácter de Dios, que va opuesto a la palabra de Dios. Y esto es algo donde nosotros tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que evaluarnos, hermanos. Tenemos que evaluar nuestras vidas. Cuando estamos en nuestro tiempo de intimidad con Dios, en nuestro tiempo a solas con Dios, ¿no? Todos vamos al Señor en un momento, ¿no? Del día. Y buscamos del Señor. Y vamos a la presencia de Dios, ¿no? Porque esto es básico en nuestras vidas. Tener intimidad y comunión con Dios, hermanos. Somos necesitados de Dios. Tenemos que aprender a venir al altar de adoración cada día. Y cada vez que sea necesario. Donde yo me vacío de mí misma, pero soy llenada de Dios. Cuando medito su palabra. En esos momentos es cuando yo evalúo mi vida delante de Dios. Y el Señor me habla, el Señor me muestra cosas de mi vieja naturaleza. Y muchas veces, hermanos, Dios nos habla a veces en nuestro quehacer del día a día. Cuando hacemos algo y el Señor te dice, hey, esto está mal. ¿No? El Espíritu Santo nos habla, ¿te habla? ¿Sí? ¿No es cierto? Cuando nos dice, nos para el carro, como decimos acá, ¿no? ¿Te ha parado el carro el Espíritu Santo? ¿Cierto? Ahí es cuando yo automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Voy al arrepentimiento. Reconozco. Señor, sí, es verdad. Esto está mal en mí. Necesito cambiarlo. ¿Me entiende? Entonces, son hábitos, porque son parte de nuestra vieja naturaleza, que yo lo tomé como un estilo de vida. Es como un estilo de vida. Yo a ustedes les he dicho que yo he luchado con el enojo. Entonces es un hábito viejo, es un mal hábito. Es como yo aprendí, hermanos, a canalizar el dolor. Porque yo le pregunté al Señor, Señor, ¿de dónde viene el enojo en mi vida? Porque es algo que he orado muchos años y el Señor me mostró. Yo le pregunté, Señor, ¿de dónde viene mi enojo? Porque yo no nací enojada. Nosotros no nacimos airados. No nacimos mentirosos. Hay una naturaleza pecaminosa, pero los hábitos los aprendimos a lo largo de la vida. En nuestras crianzas, en nuestras experiencias de vida. Entonces yo pregunté a Dios, Señor, ¿de dónde viene mi enojo? Y el Señor me mostró de dónde venía mi enojo. Venía por la burla, por el sarcasmo, por el bullying, pero yo no lloraba, pero reaccionaba con enojo. Yo no lloraba, yo no me deprimía, pero revoleaba todo lo que estaba a mi alrededor. Era la manera de defenderme. Entonces el enojo en mi vida fue una defensa.
Entonces, cuando algo me duele, cuando algo no anda bien o estoy pasada de línea, cansada, saturada, automáticamente salta el enojo. Porque es la defensa que yo aprendí a lo largo de mi vida. Pero no es parte de mi vida, yo lo aprendí como defensa. Entonces ahí yo tuve que empezar a orar y decir, Señor, yo perdono el bullying, perdono la burla, perdono y suelto el dolor, Señor. Entonces yo ahora sé cuál es mi área vulnerable. Entonces cada vez que yo sé que estoy pasando la línea o que ya me siento un poco estresada o saturada o hay algo que me molesta, algo que me duele, y no sé decir que me duele o no sé llorar, no me deprimo, pero empiezo como, empieza a salir el viejo hombre, la vieja naturaleza, entonces yo tengo que ir al Señor. Y muchas veces tengo que detenerme y decir, Señor, toma gobierno de mi mente, de mis emociones. Porque si yo no lo hago, hermanos, se vuelven a levantar los viejos enemigos. Y si yo me enojo, hasta el gato que está al lado mío vuela. Porque uno llega a ese punto de enojo hasta ira, porque el enojo crece. El enojo es una emoción como el llanto, como la risa. Son estados emocionales. Y el Señor dice, enojaos, pero no vayas a la ira. No peques. ¿No? Claro que hay cosas que nos enojan, sí, pero lo que no puedo es pecar. Hay una línea. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, soluciónalo antes que termine el día. Soluciónalo. Porque si yo no soluciono eso, se transforma en una raíz de amargura. Acrecienta el enojo, ¿me entiende? Entonces uno necesita el arrepentimiento y yo esa vieja naturaleza, ese hábito, esa defensa, yo tengo que llevarla a la cruz y tengo que aprender. Tengo que aprender, cada día va siendo menos, porque cada día tengo que menguar para que Cristo crezca, y eso es un constante caminar en nuestras vidas. Entonces cuando hay algo que a mí me duele, yo sé que tengo que ir al Señor, vaciar mi corazón o buscar ayuda. Alguien con quien hablar, con quien llorar, que me escuche, que ore por mí, entonces no le doy lugar. Es algo que tenemos que aprender como estrategias en nuestras vidas, como hábitos de vida. ¿Amén? Entonces, despojados del viejo hombre. Ahora la pregunta, hermano, ¿qué son, de acuerdo a los que hemos escuchado en las clases, qué son esos viejos hábitos que yo tengo todavía y que necesito despojarme? ¿Cuáles son esos viejos hábitos? Señor, muéstrame. Aquello todavía soy esclava. Acuérdense que a todo lo que yo obedezco tiene autoridad en mí. Si obedezco a la carne tiene autoridad. Si obedezco al enemigo, el enemigo tiene autoridad. Si obedezco al pasado, el pasado tiene autoridad. Entonces, ¿a qué nosotros estamos obedeciendo habitualmente? ¿Cuál es ese viejo hombre que todavía sale y después se esconde? Y que nos roba, que nos estanca, no nos deja avanzar, no nos deja seguir en lo que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Porque esto, hermanos, lo que más el enemigo hace es culparnos. Él se aprovecha de estas áreas de mi vida. Me culpa, me somete a condenación. Porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, ¿cuáles son las áreas de mi vida, de mi vieja naturaleza, que hoy todavía me son de estorbo? Todavía no me dejan avanzar. Seremos mentirosos, exagerados, ofuscados, amargados, ¿no? Temerosos, depresivos. ¿Cuál es el hábito? ¿De qué manera yo aprendí a defenderme? ¿No? Yo necesito despojarme de ese viejo hombre. Es un trabajo que me toca a mí, hermanos, sacar constantemente hasta que logro victoria. Lo comúnmente que nosotros hacemos cuando venimos a Cristo, yo me despojo de muchas cosas, ¿no es cierto? Nosotros hemos venido a Cristo y nos hemos despojado de muchas cosas, y gloria a Dios. Dejamos vicios,
hábitos, cambió nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Y dimos el tercer paso, nos saltamos un paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Nos vestimos del nuevo hombre. Tomamos hábitos nuevos, ¿no es cierto? Ahora ya oramos, ya no hablamos malas palabras, nos congregamos. Hay un cambio de vida, pero hay un problema. Yo me salté el paso 2, no me renové en la mente. Y ahí es cuando viene el área esta que hablamos ambigua, ¿no? Si yo no me renuevo en mi mente, hay ambigüedad en mi caminar con el Señor, ¿no? Hay algo como que no encaja todavía. Soy cristiana, entonces cuando uno va a hacer evangelismo a la calle, dice, mucha gente dice, sí, mi vecino es cristiano, dice, pero uy, tiene una boca. Eso es ambigüedad, ¿no? ¿Por qué? Porque me despojé de muchas cosas, me renové, me revestí de lo nuevo, pero no me renové. No hay una renovación en mi mente. Yo sigo tomando decisiones como lo hacía antes. Manejo mi casa, manejo mis finanzas, manejo mis tiempos, mis relaciones interpersonales, como lo hacía antes. Hay hombres que se han convertido, se congregan, pero son abusadores. O son golpeadores. Son abusivos. O mujeres que se han convertido, ¿no? Pero siguen siendo mentirosas, críticas, ¿no? O también violentas. Porque no nos renovamos. Ahí hay una ambigüedad o un dualismo en nuestra vida. Tratamos de vivir dos verdades a la vez. Entonces, y ahí es donde, hermanos, nosotros no podemos avanzar. Esto a mí me impide avanzar, me impide crecer. Entonces, ¿cuáles son las cosas en mi vida que yo tengo que ser renovada en mi mente? ¿Cómo yo manejo las finanzas? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? ¿Sabes tú que la finanza, el dinero es espiritual? ¿Sabes por qué es espiritual? Porque ha destruido reinos, ha destruido familias, ha destruido ministerios, ha destruido hombres y mujeres de Dios. El dinero es muy espiritual. Ananías y Zafira fueron destruidos por mentir y robar a Dios en su mente. ¿Por qué lo vamos a hacer? Hagámoslo diferente, hagamos como lo hacíamos antes. ¿Preguntamos a Dios cómo administramos nuestras finanzas? No, es que yo doy el diezmo y la ofrenda, amén, eso es un mandamiento, pero lo demás, ¿quién lo gobierna? No, yo doy mi parte, yo cumplo con Dios, pero esto es mío. Necesitamos ser renovados. ¿Cómo nos relacionamos en nuestra familia? Esposos, esposas, la crianza de los hijos. Vamos repitiendo historias, como lo hicieron nuestros padres, o lo que aprendí en la vida. Dios me tiene que enseñar, Dios nos tiene que enseñar cómo ser papá, mamá, tía, abuela. Dios tiene que enseñarnos porque estamos en un proceso de transformación. ¿Cómo manejamos nuestros tiempos? ¿Cómo manejamos nuestros tiempos? Hermanos, esto es algo básico en nuestra vida, donde tenemos que aprender a caminar diferente a cómo hemos caminado gran parte de nuestra vida. Gran parte de nuestra vida. ¿Cómo tomamos las decisiones de la vida? Llegamos y tomamos decisiones, ni siquiera le consultamos a Dios. Señor, esta es mi situación, estas decisiones tengo que tomar, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, no nos renovamos, Señor, hermanos, en nuestra mente. Nuestra mente se va renovando, hermanos, en un constante. Nosotros tenemos, hermanos, mire, imagínense un plato de gelatina, ¿no? Cuando la gelatina está terminada, queda lisita, ¿no es cierto? Pareja. Ahora,
si yo a esa gelatina le tiro un chorrito de agua caliente, ¿qué va a pasar? Va a derretirse, ¿no es cierto? Y va a empezar va a correr, y va a hacer surcos, ¿no? Ahora yo paro de echar agua caliente. Ahora voy a echar agua fría. ¿Por dónde va a ir esa agua fría? Por los mismos caminos que ya fueron surcados. Es lo mismo en nuestra mente, hermanos. Ya hay caminos surcados en nuestras vidas. Entonces, ya hay un camino establecido en cómo yo camino, en cómo yo decido, cómo yo determino, cómo yo hago las cosas. El renovar nuestra mente, hay caminos nuevos que hacer. Y esos caminos me los tiene que dar el Espíritu Santo. Me tiene que enseñar el Señor, pero para eso yo tengo que estar dispuesta a que se haga. Palabra clave, arrepentimiento. Sí, Señor, toda la vida caminé por acá, pero Señor, reconozco que no es bueno. Necesito hacer un cambio de vida, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. Entonces acá, si vamos a la anterior, a la otra me parece, a la primera. Ok, acá dice, esta palabra es una combinación de ana otra vez. Ana significa otra vez, ok, en el original del griego, y kaino de nuevo. Entonces, arrepentimiento, la palabra original arrepentimiento es hacer de nuevo. Yo tengo que ser hecha de nuevo. Y ese es el proceso, hermanos. Yo una vez le dije al Señor, Señor, yo tengo que cambiar toda mi personalidad. O sea, todo, Señor. Y el Señor me dijo, sí. Tenemos que cambiar nuestra personalidad. Eso significa dejar de ser quien yo soy para que Cristo sea mayor en mí. Eso es literalmente, hermano. Y nosotros estamos en este proceso de hacer de nuevo, de otra vez. Hay una palabra en Jeremías que dice que la vasija que estaba haciendo, ¿no? El alfarero, dice que se rompió, se echó a perder y se rompió, pero dice que tomó el barro y lo hizo de nuevo en nuestras vidas. El Señor nos ha tomado nuevamente y nos está haciendo de nuevo, nos está formando nuevamente. Y ese es el proceso de nuestra vida. Entonces es una renovación, una transformación, un cambio de corazón y de vida. Y cuando hablamos de corazón hablamos de mente, de voluntad y emociones. Todas las áreas de mi vida, es nuestra personalidad la que tiene que ser transformada. Entonces, hermanos, yo necesito despojarme de las cosas viejas. ¿Cuál es lo viejo que yo necesito despojarme? ¿Cuáles son las cosas viejas? Mira, en nuestro caminar de la vida, y aún con Cristo, nosotros volvemos a tomar viejos hábitos. Porque es la vida. No es que nosotros somos personas estáticas. En nuestro caminar con el Señor, a veces volvemos a los viejos hábitos, que no me parecen tan pecado, pero son viejos, o tomo nuevos hábitos, que no son buenos. Entonces yo tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo viejo que yo necesito despojarme y que todavía está en mí y no me deja crecer, no me deja avanzar? ¿Qué es, Señor? A veces caminamos con la desconfianza toda la vida y no nos deja creer ni confiar en Dios ni en los demás, porque ya fuimos decepcionados, pero se hizo un hábito en nuestras vidas. O caminamos con el temor, o con la ansiedad, o siempre somos muy pesimistas, negativos, ¿no? El chileno por cultura somos pesimistas, somos negativos. Siempre estamos buscando el pelo en la leche, o la mosca en la leche, ¿no? Entonces yo le digo, mira, pintamos la pared blanca, mira qué linda que quedó. Ah, pero mira, ahí hay un puntito. Listo, te tiró abajo todo. Eso es crítica. Y tiene que ver con amargura, con injusticia. Entonces, Señor, ¿qué es lo viejo en mí que no me deja crecer, que no me deja avanzar? ¿Qué hay en mi corazón?
para que nos despojemos, hermanos. Ser renovado en nuestra mente. Poder entender que el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos a la verdad. A la luz de Cristo viene la verdad a nuestras vidas, hermanos. A la luz de la palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Leer la palabra, estudiar la palabra y que el Señor abra nuestros ojos a la verdad. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Que el Espíritu Santo dice, si alguno está falto de sabiduría, y hermano, no es sabiduría no es lo mismo que inteligencia. A veces creemos que los inteligentes son sabios. Yo conozco inteligentes necios. ¿No? Sabiduría es saber caminar en la vida, en la verdad y en el mandamiento de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pidamos, Señor, dame sabiduría, pon tu temor en mí. El temor a Dios, hermano, es reconocer quién es Dios, su grandeza, su majestad, su omnipresencia, omnisciencia. Es reconocer a Dios y porque yo reconozco quién Él es, Dios tremendo en prodigio, en milagros, en hazaña, Dios de amor, Dios de fidelidad y que me ha amado y me ama primero y me va a amar eternamente, entonces, Señor, yo voy a responder a ese amor, a esa verdad. Eso es temer a Dios. Obedezco su mandamiento porque le amo. Eso es temer a Dios, hermanos. Entonces nosotros necesitamos esta renovación en nuestra mente. Entonces, Señor, ¿qué son las cosas viejas que yo me tengo que renovar? Primeramente, despojarme. Pregúntale al Espíritu Santo. Señor, muéstrame. Y ¿sabes? El Señor nos va a mostrar, no con culpa ni condenación, porque Dios no condena y Dios no culpa. Dios me muestra para cambio y transformación de vida. ¿Sí? Entonces, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Qué es de lo vieja naturaleza? ¿No? Que todavía está hoy y no me deja avanzar. Señor, yo quiero despojarme de aquello. Y renuévame, Señor. Ven, Espíritu Santo, a renovar mi mente. Entonces, tenemos que caminar, hermano, en esta renovación. Bien. Por ejemplo, los chilenos somos muy sarcásticos, irónicos, como cultura, ¿no? Sarcásticos, irónicos, ¿no? Entonces, cuando queremos decir algo a alguien, la verdad, ¿lo hacemos con qué? Con ironía o sarcasmo. Eso es pecado. Es pecado. Yo tengo que descubrir cuáles son las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas contaminan la viña y la destruyen. Las zorras pequeñas son esas cositas pequeñas, que obviamente que no se ven, hacen agujeros y te destruyen todo. ¿No? Un poquito que hay abierto ahí te va a hacer un agujero y va a entrar y te va a destruir todo. Las zorras pequeñas son aquellas cosas que son pequeñas y que yo no las considero pecado, pero que son pecado. Y terminan destruyendo nuestra vida. La ironía y el sarcasmo es una zorra pequeña, ¿no? El quedarme con el vuelto del negocio es una zorra pequeña, ¿no? El mentir, una mentira blanca, una mentira piadosa. La mentira es mentira, pero la disfrazamos como algo piadoso, como algo... No es tan importante. Hermanos, las zorras pequeñas contaminan y destruyen la viña. Por eso es importante que Dios nos hable a nuestro corazón. En 2 minutos hacemos el receso, ¿sí? Entonces, importante que nosotros veamos esto, ¿ya? Despojarnos, renovarnos y revestirnos. Este es el proceso. Me despojo, me renuevo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo me despojo de algo es porque entiendo que no está bien, que está malo, que no me sirve. Entonces me renuevo, me tomo de lo nuevo. Cambio mi manera de pensar. Entiendo que esto no está bien, que esto no es correcto, que esto no me edifica a mí ni a los demás.
Entonces me renuevo, porque la palabra de Dios me trae luz y me dice que está mal, que tengo que cambiarlo. Y el tercer paso, me revisto de lo nuevo. Tomo una actitud, un comportamiento, un estilo de vida diferente. Eso es revestirse de lo nuevo. Es mi voluntad, donde yo determino, no voy a ser como era antes, voy a hacerlo de nuevo. Pero porque entiendo que no está bien a la luz de Dios, entiendo que no me edifica a mí ni a otros, entonces tomo una actitud diferente, busco ayuda, pido perdón, perdono. Hermano, es un constante en nuestras vidas, es un constante en nuestro caminar. Muchas veces, hermanos, nuestras justicias, mire, es el carácter de Jesús en nosotros. Hace unos años nosotros nos tuvimos que mudar de casa de donde estábamos a otra. Yo tuve como 6 mudanzas de casas, pero mudar una base no es una casa común y corriente. O sea, tenés que desarmar 30 camas literas, mover 60 sillas, 40 mesas y cosas así, porque son gente donde vivimos 25, 30 personas. Entonces, mover todo eso, ya la casa que nos cambiamos, era una casa que estaba siendo terminada en construcción, no estaba terminada. Y parte del acuerdo para no pagar tanto arriendo, dijimos, nosotros terminamos la construcción. Así que ahí tuvimos que aprender a pegar cerámica, a hacer revoque, todo. Pero había una chica del personal que no me quería. Y tenía un problema con la autoridad y cada vez que hablaba se le llegaba a hinchar acá la vena de la bronca que tenía. Y yo le decía a su líder, a la que la discipulaba, decía, mira, habla con ella, yo no voy a hablar con ella porque si yo hablo con ella, la voy a mandar a la casa. O le voy a pegar, porque me salía la vieja naturaleza. Entonces yo tenía que orar, Señor, dame tu gracia, ayúdame a mirar con tus ojos. Y hasta que un día yo le dije a su líder, mira, necesito que hables con ella y busca a otra de las líderes y hablen con ella y vean cuál es el problema. Porque yo hasta acá estoy llegando con ella, o sea, tengo que orar, extender gracia. Yo le decía, vamos a poner esta fila de sillas acá. Ella decía, no las vamos a poner ahí, las vamos a poner allá. Pero le decía a los otros. Entonces estaba levantando una situación de rebelión, de división. Y yo decía, bueno, está bien, ponela allá, pero me quebrantaba, o sea, era un quebrantamiento y un constante perdonar y orar, que el Señor tomara dominio propio en mí, para que no saliera la vieja naturaleza. Entonces, un día yo dije, bueno, nos vamos a juntar con tu líder y con la otra líder y vamos a hablar las 4, a ver qué pasa. Y esta chica sacó tanto enojo, tanta bronca de lo que era la autoridad. Pero no era conmigo, era todo lo que era autoridad. Y dijo un montón de cosas feas. Y yo estaba ahí y dije, esta yo la mando a su casa. Y estaba ahí con mi carne, mi criterio. Y en un momento viene el Espíritu Santo, su voz, y me dice, abrázala. Y yo dije, ¿por qué la tengo que abrazar? Si no lo merece. Porque somos así, hermanos, es nuestra realidad. Mi mente, mis criterios, mi justicia, mi vieja naturaleza se quiere levantar. Y el Señor me dijo, abrázala. Y yo dije, pero Señor, voy a ser tonta si la abrazo, le voy a dar la razón porque es nuestra justicia. Entonces yo dije, no, yo Señor Señor perdono, en mi corazón oré, Señor, yo la perdono, y yo me quebranto y yo someto mi carne a ti y mis criterios. Así que fui y la abracé. Y cuando la abracé, comenzó a llorar. Terminamos llorando las dos. Oramos y listo, se solucionó el problema. Lo que ella necesitaba era perdonar la autoridad y que la autoridad le amara. Dios quería sanar. Ahora, hermanos, si nosotros no entendemos o no escuchamos al Espíritu Santo y nos basamos en nuestros criterios, en nuestras experiencias o en nuestros viejos hábitos,
no mejoramos las cosas. Al contrario, muchas veces las empeoramos. Porque hacemos las cosas en nuestra naturaleza. Y una parte importante de la renovación de nuestra mente es escuchar al Espíritu Santo. Es escuchar al Señor. Y sobre todo, hermanos, obedecerle. La obediencia establece autoridad sobre nuestras vidas. ¿A qué obedecemos habitualmente? ¿A qué de mi vieja naturaleza yo todavía le obedezco? Y no estoy dispuesta muchas veces a ir al Señor y rendirlo y someterlo a Dios y quebrantarme, porque eso se trata, hermano. El quebrantamiento es quebrantar, es quebrar. Yo necesito quebrar mi voluntad. Nosotros somos muy fuertes en nuestra voluntad. Todos somos fuertes en nuestra voluntad. Es como yo digo, como yo creo, y de acá nadie me mueve, ¿no? Y más cuando estamos viejos, peor. Somos más tercos, ¿no? De verdad. ¿No? Entonces, quebrantamiento, hermanos. El quebrantamiento es quebrar. Eso nos duele, nos enoja, claro, porque a mi carne no le gusta. Pero es necesario para una transformación de vida. Amén. Así que los pasos son: me despojo de lo viejo, me renuevo en la mente y me revisto de lo nuevo. Y este es un caminar de toda nuestra vida con Cristo. Amén. Bien. Vamos a un receso. Vamos al siguiente paso, es la provisión de Dios para las necesidades del hombre, ¿sí? La provisión de Dios, creo que es la imagen 36. Sí, exacto, la provisión de Dios para las necesidades del hombre. Entonces, hermanos, la provisión de Dios se encuentra en dos hechos que son sobrenaturales, que es la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos para nuestro caminar con el Señor, para nuestra redención, nuestra libertad, nuestra madurez en Cristo. Entonces, no hay otra cosa que pueda operar en nuestras vidas, que pueda traer transformación a nuestras vidas o redención a nuestras vidas. Redimir, hermanos, redención, redimir es volver a ser de nuevo, ¿sí? Entonces, y esto lo hace la obra de la cruz. La obra de la cruz, hermanos, es completa en nuestras vidas. La obra de la cruz, hermano, Jesús dijo, consumado es. Ya está todo hecho. No hay más nada que hacer. La obra de la cruz opera en nosotros en milagros de libertad y de transformación en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo va operando en nosotros cada día en nuestro caminar con el Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él opera en nosotros. Él es el que nos enseña, nos guía. Dice, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero viene otro en mi lugar. Y va a estar con ustedes todos los días. Y Él les va a enseñar, los va a guiar a toda la verdad. Y el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos, guiarnos. En otras palabras, hermanos, gobernarnos. Eso es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Es el gobierno del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios que habita en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros para gobernar mi vida, para enseñarme y para guiarme. No solamente para consolarme. A veces solamente tomamos el Espíritu Santo como el consolador. Sí, es verdad, pero es el Señor. Es el que vino a enseñarme, a guiarme y a estar conmigo todos los días de mi vida, hasta que yo llegue a la presencia de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y hermanos, el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad de Dios y a la verdad de mi corazón, porque Él es el que está trabajando en mí. Es el Espíritu Santo el que trae convicción a mi corazón de la verdad de Dios, pero también de mi vida, de mi corazón, de mis pecados, de las áreas donde yo necesito ser transformada. El Espíritu Santo, hermanos, tiene que gobernar nuestras vidas.
El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Dios con nosotros. Dios habita en nosotros. Por eso cuando alabamos al Señor y cantamos que Él es santo, santo, yo estoy declarando quién Él es y qué hay en mi vida. Por eso buscamos santidad, porque Dios es santo. No buscamos santidad para ser perfectos o ser mejores, o para tener bendición. Buscamos la santidad porque Dios es santo. Y donde hay pecado, Dios no puede estar. Lo que hace el pecado es apartarnos de Dios, es alejarnos de Dios. Por eso nosotros necesitamos cambiar nuestra vida. Hay cosas de mi vida, el Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo. Entonces hay áreas en mi vida, hábitos de mi vida, costumbres, manera de pensar muchas veces, de actuar, de proceder, que contristan al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. El mayor atributo de Dios no es amor. Él es amor. Pero el mayor atributo de Dios es santidad. Los ángeles, los serafines declaran en los cielos, ¿qué declaran? Santo, 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 y así están. Santo, santo es el mayor atributo de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar la santidad. No se trata de no pecar simplemente. Una vez un estudiante me dijo, pero a todos ustedes le dicen que no. No podemos ir a bailar, no podemos hacer esto, no podemos... Yo le dije, es que no estás obligada a hacerlo, no te tenemos que decir que no. Tiene que haber una convicción en tu corazón, ¿por qué no? Porque no es una obligación no pecar, es una decisión no pecar. ¿Entiendes? No es obligación no pecar, es una decisión no pecar. Yo decido no pecar porque Dios es santo y Él habita en mí. Por eso buscamos santidad, por eso buscamos ser mejores, por eso nos rendimos delante de Dios. Por eso cuando vamos a la presencia de Dios pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros pensamientos, por lo que hacemos intencionalmente o accidentalmente, ¿no? Por eso el Señor tiene que mirar mi corazón. Señor, acá estoy. David le decía, Señor, escudriña mi corazón, míralo y límpialo con hisopo si todavía hay cosa alguna ahí. Y esa tiene que ser nuestra búsqueda, hermano. Porque Dios es santo. Y ese espíritu, esa persona de Dios, habita en nosotros. Por eso buscamos santidad. Porque Dios habita en mí. No sé si alguna vez has sentido el dolor del pecado en tu vida. Cuando nosotros hemos pecado intencionalmente, se produce un dolor en nuestro corazón. Y es un dolor, hermano, terrible. Terrible. Porque contristamos, entristecemos, herimos al Espíritu Santo, a la persona de Dios. Por eso buscamos santidad, porque le amamos y yo no quiero a la persona que yo amo, no le quiero causar dolor o entristecer. Nuestra vida con Dios es una relación, hermanos, personal. Es la persona de Dios. Por eso, hermanos, no se trata de hacer las cosas bien o mal, de ser bueno o malo. Se trata de una relación personal con Dios. Por eso el Señor dice, no es por obras. Y no se refiere a obras de solamente de ir y darle a alguien algo que necesita, hacer el bien. No es por obra, no es por lo que yo haga en mi naturaleza humana. Es por fe. Es por fe, porque he creído quién es Él. Y lo hago porque entiendo quién es Él y entiendo su amor y entiendo su persona. Entonces yo quiero agradar su corazón, quiero que Dios esté contento conmigo. De eso se trata, hermanos. Es la persona que más amamos.
A veces muchas veces me encontré mintiéndole a Dios. Señor, te amo, te adoro. Y era mentira. No le estaba amando. No le estaba adorando porque eran muchas cosas en mi vida que todavía no le adoraban. No eran gratas a su corazón. Y un día el Señor me dijo, me estás mintiendo, eres mentirosa. Le dije, pero Señor, si yo te amo. Y el Señor me dijo, no me estás amando. Todavía hay otras cosas que amas. Todavía hay otras cosas en tu corazón. Entonces, hermanos, la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para nuestra transformación de vida. No está en lo mágico. La gente busca campañas, busca eventos y amén, porque eso es para la gente que no conoce a Cristo. Pero nosotros necesitamos el altar personal. Necesitamos la comunión con Dios. La gente viene a los eventos y recibe el toque de Dios. Amén. Yo no estoy en contra de eso. Eso es necesario y somos visibles y experimentamos el mover de Dios en nuestras vidas. Y amén. Necesitamos esos toques de Dios. Pero lo que me transforma, lo que me cambia, es la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo. La relación íntima y personal con Dios. Y eso es lo que ha hecho obra en nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el primer tiempo, ¿alguien se acuerda? Yo creo que ninguno nos olvidamos el primer tiempo con el Señor. Decimos, mi primer amor, ¿no? Y después decimos, sin vergüenzas, decimos, es que se me fue el primer amor. Hermano, el amor no se va, el amor cambia y madura. ¿No? El amor cambia y madura, no se va. Se va la emoción de lo nuevo. Sí, puede ser. A los que se casaron, se les fue la luna de miel y se le acabó la emoción, ¿no? Y después tienen que decidir amar toda la vida. Sea bueno, sea malo, sea difícil, ¿sí o no? Es así con Dios. Tenemos que aprender en crecer en el amor con Dios, madurar en el amor con el Señor. Sí, se nos fue la emoción de lo nuevo, pero de ahí en adelante yo tengo que decidir caminar con el Señor, porque le amo, porque hice un compromiso con Él. Y el compromiso fue eterno, porque nosotros ya vivimos la eternidad, hermanos. Nosotros ya vivimos la eternidad, ya somos eternos. Acá estamos viviendo en la eternidad, no es cuando vos te morís y vas al cielo. Empezás a vivir la eternidad. La eternidad la vivimos ahora, acá. Por eso la comunión con Dios. Por eso la relación personal con Dios. Por eso la santidad. Porque ya caminamos en la eternidad. Yo estoy en la preparación para lo que voy a vivir eternamente. Hermano, nosotros vamos a estar eternamente alabando a Dios. Yo recién no quería que terminara la alabanza. No, había mucha presencia de Dios. Gloria a Dios. Si uno se quiere quedar ahí, ¿no? Pero hermano, nosotros vamos a estar eternamente alabando a Dios. No hay hora. Vamos a estar eternamente rendidos a Él. Entregados totalmente a Él. ¿Qué piensas que es la eternidad? ¿Voy a caminar por las calles de oro, por el mar de cristal? ¿No? Eso es metafórico. Vamos a caminar en una vida nueva, con Cristo. Y eternamente, eternamente. Entonces, hermanos, acá es donde nosotros tenemos que aprender a caminar lo eterno. Acá es donde yo tengo que aprender a caminar en el cielo, acá. Hay una alabanza que dice, en la tierra como en el cielo, ¿no? Una alabanza hermosa, ¿no? En la tierra como en el cielo. Acá es donde se tiene que establecer el cielo. En tu casa, con tus amigos, en el trabajo, en la universidad. Se tiene que establecer el cielo, porque somos personas espirituales
que vivimos lo eterno, vivimos la comunión íntima y personal con Dios y la tercera persona de Dios habita en nosotros. Quiere decir que hay presencia de Dios en tu vida. Hay presencia de Dios en nuestras vidas. Hay presencia de Dios. Entonces, si yo hablo con ustedes, hay presencia de Dios. Entonces, cuando tú vas a evangelizar a la gente, a la calle, tiene que ver la presencia de Dios. Tiene que experimentar la presencia de Dios. Pero yo necesito alimentar. Necesito llenar el vaso. Vaciarlo, pero llenarlo. Entonces, hermanos, la obra... ¿Qué suena? ¿Vamos a misa? No. Entonces, la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo, hermanos, son completos en nuestras vidas. Es todo lo que, ahí está toda la provisión de lo que yo necesito en mi caminar en este mundo, en esta tierra, que es la preparación para lo eterno. Entonces es buscar esta presencia de Dios sobre nuestras vidas. Juan 14:30. Juan 14:30. Satanás le llegó la hora. El Señor lo anunció. El poder que tenía, la autoridad que le tenía, se te termina. ¿No? Ya le llegó su hora. Entonces el enemigo, Satanás, no tiene poder, no tiene autoridad y no tiene derechos sobre nuestras vidas, a no ser que yo le otorgue. No tiene autoridad, no tiene derecho ni poder sobre mi vida. Le llegó su hora y su hora fue en la cruz, porque fue vencido, fue derrotado, avergonzado, exhibido públicamente. Entonces él ya no tiene nada que ver conmigo. El acta que era contraria a mi vida, esa acta que decía, ese documento que decía que yo era pecador y que merecía la muerte, lejos de Dios, eso fue clavado en la cruz. Así que Satanás, tú no tienes derecho en mi vida. Entonces cuando el enemigo viene con su gestión, con ideas, con pensamientos, ¿qué tengo que hacer yo? Satanás, te llegó tu hora. Acuérdate que vos fuiste vencido en la cruz. Acuérdate que vos fuiste avergonzado y lo que me acusaba ya no me acusa más, porque yo estoy lavada con la sangre del Cordero. He sido perdonada en la cruz y quien habita en mí es la presencia de Dios. Hermano, el enemigo tiene que huir, pero a veces viene a traernos ideas, pensamientos, nos somete, nos cautiva, nos oprime. Ahora cuando veníamos en el auto con los hermanos hablábamos de la Tirana, de allá, que ahora esta es la fiesta, y es un pueblo, hermano, oprimido. No sé los que han pasado por ahí, y uno pasa y dice, ¡wow! Es opresivo. No es feo, pero se llega a ver feo de la opresión, porque hay huestes espirituales, hay potestades, hay gobernador de las tinieblas en esos lugares. Están oprimidos. Y a veces caminamos oprimidos. Y se nota cuando alguien está oprimido, hermano. Nuestro cuerpo físico lo refleja, se ve. En la mirada, en el color de piel, en el cabello. Si tú has liberado a una persona, tú ves el cambio después. Le cambia el semblante, como que se ve más bonito, más bonita. ¿Por qué? Porque salió esa opresión de su vida. Nosotros somos luz. Somos luz. Entonces, hermanos, nosotros por eso buscamos presencia de Dios. Porque el enemigo no puede tener derecho y lugar en nuestra vida en ninguna área. No lo merece. Él no merece nuestras vidas. Nuestras vidas fueron compradas con la sangre del Cordero. Nuestras vidas fueron intercambiadas en la cruz. Jesús tomó mi lugar, fue intercambiado. Él tomó mi lugar. Es como cuando los secuestradores no intercambian, ¿no? Uno por otro, ¿no es cierto? Para tener libertad. Jesús, hubo un intercambio, hermanos. Mi vida fue cambiada por la vida de Jesús. Para que yo tenga vida. Y tenga vida en abundancia. Y no es la abundancia material, es la abundancia de la vida. La llenura de la vida, la plenitud de vida.
el propósito de vida. Eso es plenitud de vida, el ser llenos, el ser completos en Dios, donde yo ya no tengo que buscar cosas afuera para sentirme satisfecha, segura. Ya con Cristo lo tengo todo. Porque Jesús llena todo en todo. Entonces, la obra de la cruz, hermanos, al enemigo, la obra de la cruz fue su sentencia, fue su derrota y perdió los derechos que tenía sobre nuestras vidas. Tampoco tiene derecho en mi pasado, porque mi pasado fue llevado a la cruz. Pero a veces vienen cosas del pasado a atormentarnos. Vienen cosas del pasado a traer tristeza, angustia, culpa, vergüenza, injusticia. Yo lo que tengo que entender es que ese pasado ya está en la cruz, ya fue entregado ahí. La carne, hermano, siempre va a querer oponerse a Dios, pero tengo que entender que la carne se tiene que someter a Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, la obra de la cruz en nuestras vidas. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Exacto. Para el hombre natural, la palabra de la cruz es locura. Es para los que se pierden, para los que no creen, para los que no quieren. Pierden. Pero para los que estamos en Cristo, a nosotros, es poder de Dios. Y el poder de Dios es transformador, hermanos. A nosotros no se nos dio poder. Y si se nos dio poder fue para una sola cosa, para echar demonios, nada más. Lo demás es autoridad. Pero nosotros no tenemos poder. Pero para una sola cosa se nos dio poder, para echar afuera los demonios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese poder de Dios es transformador a nuestras vidas. Ese poder de Dios es redentor a nuestras vidas, redime nuestras vidas, las hace de nuevo. Él hace de nuevo toda nuestra vida y todas las cosas, hermanos. Yo no puedo cambiar el pasado, lo viví, fue, pero puedo cambiar mi presente. Ese es el poder de Dios. Que lo que yo era antes ya no lo es, ahora tengo una nueva vida y una vida transformada. Y eso es lo que nosotros buscamos y caminamos. Romanos 6, 3, 6. 3, perdón, Romanos 6, capítulo 6, verso 3 y 6. ¿Ya? ¿Sí? Romanos capítulo 6, verso 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está la secretaria, le vamos a echar la culpa que se equivocó, ¿no? No somos más esclavos del pecado. Hermano, entonces esto es muy claro para nuestras vidas. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El bautismo es el símbolo que yo muero a mi vieja naturaleza. Soy sepultada juntamente con Él, ¿no? Pero resucitada con Cristo. Entonces hay una vida nueva. Eso es el bautismo. Hay una transformación de vida. Mira, yo me tuve que bautizar de nuevo, hermanos. 2 veces me bauticé. Y no porque estaba endemoniada. Porque cuando yo me bauticé tenía 14 años. Y era tradición bautizarse. Pero yo no tenía convicción de pecado, ¿no? Ya tenía 14 años y como tradición de familia y todo, bueno, había que bautizarse.
Pero yo no tenía convicción de pecado. Pero pasado un tiempo, el Señor comenzó a hablar a mi vida. Y yo veía que había muchas cosas en mi vida que yo no tenía convicciones. Pero cuando el Señor me habló, el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida de lo que es pecado y lo que es morir realmente a Cristo, yo decidí bautizarme de nuevo. Porque lo hice con convicción de que yo necesitaba a Cristo. Y era mi decisión, no la de mis padres. Fue mi decisión. ¿Me entiende? Por eso lo hice de nuevo. Y en más de una ocasión he tenido que aceptar a Cristo en mi vida como Señor y Salvador nuevamente. Porque no es una vez en la vida, hermanos. Hay muchas áreas de nuestras vidas que tienen que rendirse nuevamente a Jesús. Se tienen que volver a rendir a Jesús. Y esa es la convicción que nos da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va dándonos convicción en nosotros, el querer como el hacer en nuestras vidas. Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre. Así también nosotros andemos vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente en Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro ¿qué? ¿Fue qué? Crucificado. El viejo hombre, mi vieja naturaleza, fue crucificada con Cristo. Y esa es la verdad. Nosotros ya morimos, ya hemos muerto y hemos resucitado, estamos resucitados con Cristo, pero todavía hay rastrojos de la vieja naturaleza. Exacto, que yo tengo que volver a llevar a la cruz. O hay cosas que yo volví a levantar en mi vida, con los años quizás, o por experiencias de vida, por defraudaciones, desilusiones. Hermanos, uno en el ministerio se cansa, se decepciona, se hiere, se frustra, se sufre. Y muchas veces en ese dolor permitimos que viejos enemigos se levanten en nuestras vidas. Porque estamos heridos, estamos enojados, hay injusticia. Y tenemos que volver a Cristo nuevamente. Y tenemos que volver a morir al viejo hombre. Y tenemos que dejar que el Señor vuelva a resucitar. Y que el Señor vuelva a redimir. Y que el Señor vuelva a hacer las cosas nuevas en nuestras vidas. Es un constante en nuestras vidas. En la vida, hermano, nosotros no estamos exentos de luchas, de pruebas, de dificultades. Nos fallan, nos hieren, nos defraudan. Vivimos injusticia, ¿sí o no? Y nosotros fallamos, nosotros herimos, nosotros defraudamos también. Es la vida. Pero está Cristo. Y yo tengo que volver otra vez a la cruz. Señor, yo perdono. Señor, perdóname. O voy y pido perdón. Porque el perdón es un estilo de vida, hermano. Es cada vez que sea necesario. A veces solamente queremos que nos pidan perdón, pero no queremos pedir perdón nosotros. Y también tenemos que aprender a pedir perdón, porque también hemos herido, también hemos fallado. Entonces, hermanos, porque si no se vuelven a levantar viejos enemigos. Yo tengo que entender que mi vieja naturaleza ya murió, la angélica vieja ya está muerta. Y ahora estoy viva, pero estoy con Cristo. Pero todavía hay rasgos de lo viejo. Alguno otro que queda ahí, las zorras pequeñas, que necesito traerlas a la cruz. Una y otra vez, hasta que alcanzo, ¿qué? Victoria. Hasta que alcanzamos victoria. En Lucas 22:53 dice, sabiendo esto, ¿no es cierto? Sabiendo esto, que con vosotros cada día, está mal escrito ese texto, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendiste las manos, no extendiste las manos, perdón, pero está mal escrito acá, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
Se venía una guerra espiritual. Y esa guerra fue la obra de la cruz. Pero en esa guerra, hermanos, Cristo venció. Y Cristo venció por nosotros. Nosotros vivimos una guerra. A veces parece que tenemos la tercera guerra mundial en nuestras vidas, ¿no? Pero tenemos que entender que si estamos sepultados con Cristo y resucitados en Cristo, yo puedo tener victoria de esas guerras, de esas batallas. Entonces, hermanos, la obra de la cruz opera efectivamente en mi vida. Tiene una transformación de vida. La obra de la cruz, a veces yo me enojo un poco o me molesto. Cuando hablamos de la obra de la cruz y parece que Jesús, pobrecito, cómo sufrió. Y pobre Jesús. Y lo miramos con tanta consternación y pobre. Pero hermano, la obra de la cruz es victoria. La obra de la cruz es poder de Dios. La obra de la cruz es triunfo. A veces miramos la película la película de Jesús, ¿no? La última, la Pasión. Y hay gente que dice, ay, yo no soporto ver la Pasión, pobre Jesús. ¿No? Pero hermano, tenemos que entender que la obra de la cruz sí fue una guerra, pero Jesús venció. Jesús salió victorioso. Él resucitó. Y en las guerras, en las batallas que yo enfrento, tengo que entender que Jesús ya triunfó por mí, que Él ya me dio la victoria. Pero muchas veces no nos apoderamos de la verdad, no nos apoderamos de quién somos en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad en Él. Claro que enfrentamos batallas y que a veces parece que estamos perdiéndolas, pero si nosotros entendemos quién es Cristo en mí y quién yo soy en Él, entonces yo voy a pasar la batalla. Voy a terminar esa guerra en victoria, porque Cristo ya le dio la victoria. Cristo ya venció, hermanos. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sí, Fernando. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Exacto, exacto. 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 Ya, porque, claro, muestra solamente el dolor, ¿no? El dolor físico y hay un enfoque hay un énfasis muy fuerte en María. En la película, si tú la ves, la volvemos a ver, vas a darte cuenta que hay un énfasis muy fuerte en María. María, mujer que sufrió, claro, era la madre de Jesús, pero el énfasis no es ella, ¿no? El énfasis sí, Jesús sufrió y lo muestra muy literal todo, pero hermano, lo que tenemos que entender, que la obra de la cruz no es solamente compasión, es poder de Dios. Entonces miramos, el mundo ve esto, ve la obra de la cruz como algo compasivo, ¿no? Como algo pobre, el diablo, cómo se ensañó con Jesús, cómo lo castigó y cómo Jesús sufrió, pero no hay una parte donde te lleva al arrepentimiento, donde te lleva a la convicción que Jesús murió por mí. En ninguna parte de la película esto lo muestra, que lo que hizo Jesús, no lo castigaron porque solamente era el Mesías. Lo que hizo Jesús y que Él tomó la decisión fue por mí, por cada uno de nosotros. Él dijo, yo voy, no hay más sacrificio, no hay más, estoy haciendo otro mensaje, no hay más sacrificio, no hay más nada que podía hacerse en el hombre. Nos quedaba solamente, hermano, la destrucción, separados, muertos de Dios. Ya no habían profetas, ya no había nada que hacer. Y Jesús dijo, yo voy a ir por ellos. Que el sacrificio, si tú lees Levítico, ves todos los tipos de sacrificio que el hombre hacía, pero no eran suficientes. Nunca fueron suficientes. Sí.
Mm. El ser humano reacciona frente a circunstancias y situaciones. A este tema le dieron muy fuerte. E inclusive los evangelios. Sí. Porque yo en programas de televisión, de radio, le daba, inclusive mostraban cómo había muerto, todos los aspectos biológicos, o sea, Ujú. todo lo que había sufrido Cristo. Pero la verdad que no, Dios cuando trata con nosotros, Él no apela a nuestras emociones, ni a nuestros sentimientos. Ujú. O sea, Él apela a la verdad. Ujú. Él apela a que, en otras palabras, nadie podía hacer lo que Él hizo. Exacto. Nadie. Exacto. Acá nadie. Ujú. Ni en el cielo tampoco. Tampoco. Así que el único era Dios mismo, Exacto. en la persona de Cristo. Ujú. Y entonces eso es lo que el Espíritu Santo Mm. graba e impacta nuestras vidas y nos convertimos. Exactamente. Sí. Bueno, la cruz es el lugar más, la muerte más crítica, digamos, para el peor criminal. Sí. Y ahí hay un juicio. Ujú. Es el juicio por todos nuestros pecados. O sea, él pagó el juicio por todos nuestros pecados. Cuando en el Getsemaní él dice que esta copa puede pasar, Ujú. se refiere a esa copa que es el juicio Exacto. que fue derramada esa tarde en la cruz por el pecado del mundo, o sea, por el pecado de todos nosotros. Sí. Y él sufrió ese dolor, pero no fue por lo que hizo, sino que por lo que nosotros hicimos. Exacto. Y eso poco lo muestran, porque esa... Es que no lo va a mostrar el mundo. Porque no lo entiende, porque lo ve desde la parte humana. En la obra de la cruz no fue el juicio de Satanás a Jesucristo, que es lo que muestra el mundo. La obra de la cruz es el juicio de Dios al mundo. Dios juzgó al mundo, Dios nos juzgó a nosotros. Y ese juicio fue sobre Jesucristo. Y eso es la obra de la cruz. Pero el mundo no lo ve, no lo entiende, es locura, porque lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Por eso leíamos recién, dice, para los que se salvan, a nosotros. Para el mundo es locura, no lo entiende. Lo ve como una obra de sacrificio humanamente, ¿no? Y que Satanás enjuició a Jesús. Pero no, hermano, es Dios que juzgó al mundo. Fue el juicio de Dios al mundo. El castigo venía sobre nosotros. La maldición en nosotros. El pecado, lejos de Dios, imposible. Poder acercarnos a Dios por nuestra condición. Pero el juicio fue sobre Jesús. Por eso dice que Él llevó nuestro pecado, nuestro dolor, llevó nuestra maldición. Todo, sí. No, eso es. Sí. Ujú. Sí, yo creo que yo creo que todos necesitamos una revelación de la obra de la cruz en nuestra vida. Porque a veces solamente hemos visto el sacrificio, el perdón de pecado, pero no hay una revelación de la cruz. ¿Qué significó realmente el sacrificio de la cruz por mi vida? Usted lo acaba de decir, y más de una vez pudo estar visto como... Sí, Más de una vez tomó razón de esa... exactamente, la convicción de nuestra realidad de vida, de entender que a veces estamos lejos de Dios. Muchas veces estamos muy lejos de Dios. Y ahí es donde tenemos que volver a Cristo nuevamente. Y en la revelación de la cruz está el poder, según versículo que leíste. Sí. Es que ahí está el poder transformador, hermanos, es la cruz. A veces la gente busca unción. Busca el toque. Pero el poder transformador está en la cruz. Por eso tiene que ser revelada en nuestras vidas.
cuando nosotros vamos entendiendo la obra de la cruz en nuestras vidas, entonces hay muchas cosas que no valen la pena en nuestra vida. No tiene sentido que las estemos caminando. Entonces yo tengo que entender y pedir al Espíritu Santo que me dé una revelación de la cruz, que yo pueda entender qué pasó ahí en la cruz. Y ahí hay una lucha constante entre vivir la vida cristiana y buscar que se revele siempre la cruz por las manifestaciones que suceden en la iglesia. Claro. Personas de ahí, por las manifestaciones y se llenan. Exacto. Pero cuando te das por esto que es tan profundo, pero como no se le da la importancia, Exacto. como que no te llena y no se tiene. Exacto. Exacto. Hay una... Sí. A veces no olvidamos porque tuvieron que esperar la venida del Espíritu Santo fueron los apóstoles. Ellos esperaron en el aposento alto que llegase el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue derramado. En el caso nuestro no. Nosotros nos convertimos al Señor y el Espíritu está acá ya. Muchos años. Claro. Exacto. Está aquí. Porque Pablo le decía a los corintios, no sabéis que soy el templo de Dios. Exacto. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ujú. A veces nosotros nos quedamos como nos creemos los apóstoles, cuando Cristo se fue, estamos como a la espera del Espíritu Santo. Claro. Pero el Espíritu Santo está. Ya está en nosotros. Por eso yo hace un ratito decía, nosotros ya somos eternos. Ya caminamos en Dios. Ya caminamos con Dios. Porque es la presencia de Dios habitando en nosotros. Y de eso yo tengo que ser consciente, hermanos, que cuando yo entiendo que es Dios quien mora en mí, es el Espíritu Santo, su presencia, entonces hay cosas que no pueden estar en mí. Esta es la lucha que usted dice, Exacto, la carne con el Espíritu. exacto. La carne nos arrastra y a veces echamos la culpa de Dios. Cuando por otro lado, Sí, sí, sí. para nosotros el diablo está en todos lados, pero no nuestra carne, porque la verdad le dice, tira el diablo y lo dirás. Pero ¿qué decía Pablo? Quiero hacer lo bueno. Y en eso estamos, digamos, en instancia. ¿Qué decía Juan? Que él en su interior quería decir no tengo pecado, pero decía que decía eso era Mentiroso. entonces está esa lucha, lo bueno. Exacto. Hay más, en la otra clase lo vamos a ver, pero Pablo, claro, dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero tengo una realidad de vida que se opone y que me lleva cautivo. Pero gracias por Jesucristo. Y esa es la parte importante en nuestras vidas. Sí tengo una lucha, es un constante en mi vida, pero yo voy a salir victoriosa de esas luchas porque nosotros vamos creciendo, no vamos a luchar con el mismo pecado toda la vida. Hay pecados donde yo tengo que tener victoria. Áreas de mi vieja naturaleza donde se tienen que morir definitivamente. Y tengo que tener victoria. Y en otras sigo caminando para alcanzar la plenitud en Cristo. Entonces es un constante, una lucha, es un constante caminar en el Señor. Por eso somos necesitados de presencia de Dios. Somos necesitados del altar personal. Somos necesitados de la comunión con Dios. Somos necesitados de ir a la cruz. El altar personal, hermanos, es la cruz. Entonces cuando decimos a la gente, o nosotros mismos decimos, yo vengo a ti, Señor, vengo a mi tiempo contigo, yo estoy yendo a la cruz, es mi altar personal. Y eso es lo que yo tengo que entender, que el tiempo con Dios, tu devocional o como tú le llames, es el tiempo de intimidad con Dios, pero es la obra de la cruz donde yo vengo a rendir mi vida. Vengo a vaciarme de todas mis cosas, de lo bueno, de lo malo, pero soy llenada de Él nuevamente. Soy limpiada, soy purificada. Es un constante en nuestras vidas. Los milagros, hermano, en nuestra vida pasan en el altar, en la cruz, en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que te animo a que pases tiempo con Dios. Vayas al altar personal. Ahí está la obra de la cruz, donde consumado es, donde todo fue entregado y donde Jesús tomó nuestro lugar y nos dio vida, y nos dio victoria, y nos dio transformación de vida. Es el altar, hermanos. Así que, y en el altar es donde yo tengo una revelación, tengo un entendimiento mayor de la persona de Dios, pero también de mi corazón. A medida que vamos conociendo a Dios, vamos conociendo nuestra vida. Porque de ahí vengo.
Amén. Vamos a quedar acá, tenemos que terminar, ¿sí? Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y Señor, primeramente te damos gracias por la obra de la cruz y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque realmente es un privilegio, Señor, el que tú nos buscaras y vinieras a nosotros, Señor. Gracias porque has pensado y piensas en nosotros, Jesús. Y porque miraste nuestra vida y tuviste compasión de nosotros. Señor, gracias porque tú llevaste todo a la cruz. Toda nuestra vida está delante de la cruz. Y gracias porque nos das vida nueva, Señor. Nos has dado vida nueva. Y cada día estás haciendo lo nuevo en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque iluminas nuestros corazones y nuestras mentes. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos des una revelación de la cruz en nuestras vidas. Danos una revelación de lo que pasó ahí, Señor, y de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y toda esa obra, Señor, fue solamente por amor, porque tuviste compasión, te pusiste en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a entender tu amor, Señor, sobre nuestras vidas, para que podamos responder a ti, Señor, en ese mismo amor, Señor. Venga tu obra, Señor, a nuestro corazón. Danos revelación que son las cosas de nuestra vieja naturaleza, que todavía nos impiden, Señor, caminar en libertad, o son obstáculos, Señor, en nuestro crecimiento y nos someten a culpa, vergüenza o condenación, Señor. Venga tu libertad a nuestras mentes, a nuestros corazones. Obra, Señor, soberanamente. Sigue haciendo esa obra que comenzaste un día con nosotros. Sigue esa obra en nuestras vidas hasta el día que lleguemos delante de ti, Señor. Que tu obra no cese en nuestras vidas. Espíritu Santo, pone el querer, el hacer en nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos, revélate como cada uno sabe entender y escuchar de ti, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno en gran manera y tu amor es para siempre sobre nuestras vidas. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.